Lo dijo en la primera hora. ¿Sabe usted de qué consisten? ¿Qué prestan las notarías de los 221 cantones del país? En la primera hora. Hoy es jueves para resolver sus inquietudes notariales. Por Sonorama, la gran señal nacional. Muy bien, seguimos 7:49. A partir del día de hoy y cada jueves en la primera hora vamos a absolver inquietudes notariales. Mucha gente pues se pregunta, tiene dudas sobre cuáles son los servicios que genera el notariado ecuatoriano, las notarias y notarios de los 221 cantones del país. Así que este va a ser un aporte de a primera hora con la presencia de notarias y notarios en nuestro espacio para, durante varios minutos, absolver algunas inquietudes, y aprovecho que estoy en Guayaquil para conversar, y acá nos visita en nuestro puesto de transmisión en el puerto principal el doctor Humberto Moya, quien es el presidente del Colegio de Notarios del Guayas. Doctor, bienvenido. Acérquese un poquito al micrófono, tenga la bondad, doctor. Muchísimas gracias, Fabricio. Siempre un honor estar contigo. Estoy a las órdenes, por supuesto, para las inquietudes que puedan presentarse. El interés que proponemos nosotros, los notarios, siempre será el de difundir nuestras actividades para que el usuario conozca cuáles son las múltiples actividades que podemos realizar y que están a órdenes de ellos, por supuesto. Correcto. Vamos a hablar con el doctor Moya sobre lo que es la posesión efectiva, la partición extrajudicial y la extinción de la comunidad sucesoria. Parece que me están hablando en chino mandarín y lo vamos a dividir. ¿Qué es la posesión efectiva, doctor? Es un interesantísimo tema, gracias, Fabricio. A partir de la pandemia, cuando se produjeron tantos fallecimientos en el Ecuador y en el mundo en general, se desarrolló un interés especial por el derecho sucesorio. La posesión efectiva es una de las formas clásicas de aceptar una sucesión, pero no te da la propiedad directamente o inmediatamente de los bienes sucesorios. En Ecuador, la cultura testamentaria es muy escasa, de tal forma que la mayor parte de los procesos sucesorios se producen por sucesiones intestadas, es decir, sucesiones regladas por la ley ante la falta del testamento. Exactamente. Ya, o sea, no siempre se hace un testamento. No siempre se hace un testamento. Hay dos opciones: o acogerse a la sucesión testamentaria o acogerse a la sucesión intestada. La sucesión intestada es aquella que, reglamentada por la ley, dispone de la forma como deben repartirse los bienes del causante, digamos en este caso del difunto, que no manifestó su voluntad expresa a través de un título denominado testamento. Esta posesión efectiva ayuda a solucionar posibles conflictos que se puedan dar entre los herederos. Sí, pero hay que tener mucho cuidado con ella, porque la posesión efectiva puede ser un arma de doble filo. Debemos recordar que las sucesiones, las transmisiones de bienes por sucesión por causa de muerte, embarcan todo. Y cuando digo embarcan todo, quiero decir activos y pasivos. Una persona puede tener en su patrimonio pues alguna carga de activos, pero también puede arrastrar pasivos. Cuando yo hago la posesión efectiva, sin acogerme a lo que se denomina el beneficio de inventario, podría estar heredando deudas de mi padre. Y al heredar dichas deudas, tendré pues que enfrentar a los acreedores sucesorios para satisfacer dichas obligaciones. La posesión efectiva lo que me da inicialmente es una aceptación de la herencia, y por otro lado me da el derecho a tener acciones y derechos hereditarios sobre la sucesión, más no la titularidad de dominio inmediatamente. Es más, la posesión efectiva, por su naturaleza, es pro indiviso y sin prejuicio de terceros. ¿Qué quiere decir esto? Me dirás tú, Fabricio. Quiere decir que no sabemos cuántos herederos pueden existir. Yo comparezco a la posesión efectiva y puedo declarar: soy hijo de quien falleció, pero no puedo tomar posesión de todos los bienes, porque esto lo hago sin perjuicio de los otros hijos que pudiesen existir, hermanos míos, unos conocidos, y quién sabe si otros desconocidos. Claro. Y esto puede generar conflictos, ¿no? Claro, y eso puede generar conflictos. Entonces, para evitar justamente que adquirentes de propiedades de buena fe, porque mañana sucede que hay una casita que esté ubicada aquí en Guayaquil, vamos a hablar de Guayaquil porque estamos en esta ciudad, en un barrio o ciudadela que se llama Los Ceibos. Esta casita perteneció a un señor que falleció. Este señor que falleció, amén de sociedad conyugal, o que no haya tenido sociedad conyugal, pero esto es importante. Cuando una persona muere y tiene bienes adquiridos en sociedad conyugal, el 50% va a ser de su esposa. Y esos derechos se llaman derechos de gananciales.
Y sobre eso no voy a pedir posesión efectiva porque mi mamá está viva. El 50% para la esposa y el otro 50% para los hijos, para los herederos. Exactamente, muy bien dicho. Así es, para los herederos. Yo solicito la posesión efectiva sobre la parte que corresponde a los herederos. Sucede que aparece una persona que quiere comprar esa propiedad y dice, yo le adquiero el 50% de la viuda y le adquiero el 50% de los herederos. ¿Esos herederos qué título presentan? Presentan un título que se llama posesión efectiva. Hemos hecho posesión efectiva ante un notario, está inscrita en el registro de la propiedad y le vamos a transferir a usted nuestros derechos y acciones hereditarios. Pero ese señor le va a decir, un momentito, a mí no me interesa adquirir derechos y acciones hereditarias. A mí me interesa adquirir el inmueble. Me interesa adquirir esa casa, la propiedad. Usted me está transfiriendo derechos y acciones hereditarios que adquirió a través de la posesión efectiva. ¿Qué pasa si hay otro heredero que no ha comparecido a esa posesión efectiva? Y yo adquiero, pensando que he comprado la casa, me voy a vivir allá y después 1 o 2 días o una semana me golpean la puerta y aparecen 2 o 3 herederos más y me dicen, nosotros también somos hijos del difunto y usted con nosotros no ha negociado nuestra cuota sucesoria. ¿Qué tengo? Tengo un problema. Tengo que negociar con ellos. Si conseguimos, a través de lo que dispone el Código Civil, llevar a los coherederos que han hecho posesión efectiva a un trámite que se llama partición extrajudicial de bienes, teniendo estos naturalmente la libre administración de los propios, pues pueden hacer a través de un acto, que resulta muy sencillo, una adjudicación del inmueble. Declaran que son los únicos herederos conocidos y que se adjudican la propiedad para sí. Esto es una escritura sencilla, se realiza ante un notario, no genera pago de impuestos, se inscribe en el registro de la propiedad. Ya el título no va a ser posesión efectiva, ahora va a ser el título partición extrajudicial y por lo tanto adjudicación de bienes sucesorios. Y yo le vendo ahora sí a la persona interesada la titularidad de dominio sobre el inmueble. ¿Qué pasa si aparece otro heredero? Porque siempre podría caber. Claro, pero puede ser, perdón que lo diga de esta manera, pero puede ser que la persona que falleció haya tenido otros herederos. Otros hijos, así es. Así creo que es una realidad. Claro, es una realidad. Es un ejemplo que puede pasar. Claro, y estos otros hijos cuando llegan y le dicen, oiga, usted no negoció con nosotros, esta persona ya no le va a decir, yo compré derechos y acciones hereditarios. Este adquirente de buena fe lo que les va a decir es, yo adquirí la titularidad de dominio sobre el inmueble porque sus hermanos, los otros herederos, hicieron una partición extrajudicial de bienes. Por lo tanto, ya a mí no me reclamen. Vaya, reclámele a sus hermanos, quienes fueron los que me vendieron y me transfirieron la titularidad de dominio. Es decir, el adquirente de buena fe se evita un problema, se evita un dolor de cabeza. No tiene por qué tratar con los otros herederos. Ya eso es carga de los herederos que transfirieron la propiedad. ¿Qué pasa si el difunto tiene deudas? Es decir, fallece la persona y deja deudas. ¿Los herederos asumen esas deudas? Así es, Fabricio. Una de las causas de extinción de las obligaciones no es la muerte. Las obligaciones se extinguen por el pago, las obligaciones se extinguen por la prescripción, las obligaciones se extinguen por la novación, pero no se extinguen por la muerte. Es decir, si yo le debo a usted, Fabricio, la cantidad de $500 y yo muero, eso que usted va a decir, chute, ¿ahora quién me paga? Pues le pagarán mis hijos. En tanto y en cuanto mis hijos acepten la calidad de herederos, porque siempre tienen 2 opciones. La una es aceptar con beneficio de inventario, que significa que también el beneficio de inventario es una institución sucesoria, que significa que acepto la de herencia de mi padre hasta el punto en donde los activos cubran los pasivos. Si los pasivos son mayores a los activos, entonces esos tendrán que responderse con los bienes sucesorios si los hubiese en suficiencia para pagarlo. Oiga, pero por ejemplo acá Nahuel me escribe y me dice, pero hay deudas sobre las cuales, hay obligaciones crediticias sobre las cuales, por ejemplo, hay un seguro de desgravamen. Se supone que la deuda desaparece con el fallecimiento del titular de la deuda. En tanto y en cuanto haya estado yo al día en dichas obligaciones. Si yo tengo una hipoteca con el Seguro Social y no estoy al día, y tengo una tabla de pagos y vengo pagando hasta el mes de diciembre, que fue mi última obligación, y sucede que muero en este mes de enero antes de que se me venza el siguiente pago, entonces sí, tengo seguro de desgravamen. Y todas las otras letras que pueden ser a 10 años estarían exentas. Claro que siempre cabe la posibilidad, Fabricio, de que una persona que ve que la herencia que viene está muy cargada de deudas, que es una herencia cargada de pasivos, puede repudiar. Ese es otro acto sucesorio que se puede hacer ante notario. Presentarse, y así como se puede aceptar a través de la posesión efectiva, se puede repudiar la herencia, que quiere decir excluirse de la misma. No acepto la herencia de mi padre por estar cargada de deudas.
Ya, o sea, pero ahí no recibo ni los bienes, pero tampoco asumo las deudas. Yo asumo las deudas Y tampoco. si recibo los bienes, asumo también las deudas. Asumo también las deudas. Oiga, acá, por ejemplo, me pregunta Silvia Morales, ¿cómo aceptan las deudas si los herederos son menores de edad, menores de 18 años? ¿Qué pasa ahí? Es una muy buena pregunta también. Se transmiten los bienes a los herederos en general, sean estos mayores o menores de edad. Los herederos menores de edad que no tienen la capacidad, por ser menores de edad, de comparecer a aceptar a través de una posición efectiva o repudiar a través de un acto de repudio, van a estar representados por su madre o por su padre o la persona que por ley deba ejercer una representación legal sobre dichos menores de edad. Estas personas podrían en su momento presentarse a aceptar la posesión efectiva o a repudiar. Claro, aquí hay un tema que es muy importante porque el ejercicio de la patria potestad de nosotros los padres sobre nuestros hijos menores de edad, ¿hasta dónde nos puede llevar a involucrarnos en aceptar o repudiar por ellos? Podría darse el caso, y ha sucedido, que estos menores, al adquirir la mayoría de edad, pues pueden presentar a decir que ellos no ratifican la gestión hecha por su representante legal, que ellos al contrario, nosotros no pudimos repudiar porque nos dieron repudiando, o no pudimos aceptar porque nos dieron aceptando nuestros padres. Pero ahí viene un tema que es jurídicamente importante, que es el ejercicio de la patria potestad, hasta dónde llega. ¿Qué pasa con las personas jurídicas, con las empresas? También pueden ser hereditarios, o sea, pueden heredar. ¿Qué pasa ahí? Claro, hay dos formas de enfocar esto. Si la persona fallecida es accionista en una persona jurídica, esas acciones son materia de una sucesión hereditaria, por supuesto. Si la persona jurídica es asignataria de bienes, también, por supuesto, yo puedo hacer en el testamento una asignación a una persona jurídica, compañía anónimo limitado, a un gremio que tenga personería jurídica, a una asociación que tenga personería jurídica. Comparecerá el representante legal de dicha empresa a aceptar dichos derechos y acciones hereditarios. ¿Qué pasa si una empresa adquiere los derechos y acciones hereditarios por compraventa de un inmueble? Al adquirir derechos y acciones hereditarios sobre ese inmueble y sentirse titular de ese inmueble y pretender hipotecarlo porque lo quiere llevar al banco a realizar con un préstamo hipotecario y dejar en garantía ese inmueble, podría ser que el banco le diga: vea, compañía Rayito de Sol S.A., ¿no, verdad? Sucede que usted lo que ha adquirido no es la propiedad, usted adquirió los derechos y acciones hereditarios y por lo tanto usted lo que va a hipotecar son derechos y acciones hereditarios y nos expone a nosotros, Banco de la Pared, ¿no, verdad?, que el momento de querer ejecutar nuestra garantía hipotecaria aparezcan otros herederos. Entonces la garantía no va a ser lo firme que nosotros decíamos que sea. Por lo tanto, ustedes lo que debieron haber hecho es una partición de bienes. Pero no puedo hacer partición porque ya adquirí todo. ¿Con quién parto? Si yo adquiero todos los derechos y acciones hereditarios, ya no tengo con quién partir. Entonces, ¿qué me corresponde? Pues me corresponde hacer la extinción de la comunidad sucesoria, contemplada también en el Código Civil, que es una declaración que hace el adquirente de la totalidad de también los ante derechos. notario. Ante notario también. Sí. Nosotros, los notarios, estamos a las órdenes para brindar estos servicios que causan efectos de seguridad a los adquirientes y a los propios herederos, y como usted bien lo dijo en el comienzo, pretenden evitar conflictos entre las partes. Doctor, lo último, porque acá nos insisten, ¿qué pasa cuando la madre es la dueña de la propiedad y fallece y hay una hija menor de edad? Que usted ya le había contestado, pero si puede abundar nuevamente en esa respuesta. Claro. ¿Qué pasa cuando la madre es la dueña y fallece y hay una hija menor de edad? Okay. Si la madre es la dueña única de la propiedad, porque tenemos que ver esto, cómo se adquieren las propiedades. Aquellos bienes que yo adquirí antes del matrimonio no ingresan a la sociedad conyugal. Aquellos bienes que durante el matrimonio ingresan. Ingresan. Pero hay otros bienes que durante el matrimonio no ingresan. Y son aquellos que se reciben por donación, por ejemplo, o por sucesión por causa de muerte. Mi esposa se llama Marta. Yo soy Humberto, los dos estamos casados. Si fallece mi padre y mi padre me deja a mí una propiedad en Bahía de Caracas, que era la tierra de mi padre, esa propiedad va a entrar a mi patrimonio, no al de mi esposa, porque el título con el que yo adquiero esa propiedad es sucesión por causa de muerte. ¿Qué pasa si mi esposa recibe una donación de sus padres? Mis suegros, que viven en buena hora, están con muy buena salud, viven en Manta. Le hacen una donación de un departamento a mi esposa, estando casada conmigo. ¿Yo participo de ese departamento? No,
porque el título es donación, transmisión de bienes a título gratuito. Si la señora que fallece es única dueña de esa propiedad y tiene una hijita menor de edad, comparecerá a solicitar la posesión efectiva para adquirir esa propiedad el padre de dicha menor, que es quien representa a la niña. Ahora, aquí hay temas complicados. Por ejemplo, porque puede ser que los padres estén divorciados. ¿O qué pasa si es mamá soltera? O si es madre soltera. Entonces serán los abuelos. Ya. Los abuelos, si es que viven. Y si no hay abuelos, pues tendrán que ser los familiares que hayan podido obtener vía judicial la tutoría o representación de dicha menor. Ahora sí, lo último, tengo otra pregunta. ¿Cuánto tiempo después de la posesión efectiva se puede hacer la partición extrajudicial? Pregunta uno de nuestros oyentes. Inmediatamente. Si ustedes van al derecho sucesorio, se produce lo que se llama delación y deferimiento. Delación es el llamamiento que hace la ley a las personas que se consideran herederas para aceptar o repudiar los bienes. El deferimiento es poner a las órdenes dichos bienes. Hago la posesión efectiva. Una vez inscrita la posesión efectiva, puedo inmediatamente proceder a la partición extrajudicial de bienes. Esto es lo simpático, porque es extrajudicial, no es judicial. La partición judicial existe, pero toma mucho más tiempo que la extrajudicial, que la hacemos los notarios. Interesantísimo el aporte del doctor Humberto Moya para el conocimiento de nuestra audiencia sobre lo que es justamente la posesión efectiva, esos temas de las herencias que nos ha explicado acá. Gracias, doctor, por el tiempo. Qué amable. Usted, Fabricio. Gracias. Al presidente del Colegio de Notarios de Guayas, el doctor Humberto Moya. Inquietudes notariales, nuestro segmento que estrenamos hoy cada jueves aquí en A Primera Hora. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.